¿Y si la mayor amenaza contra tu fe no viene del mundo, sino de tu propia mente? Millones de creyentes pelean esta batalla en silencio, sin saber que tiene nombre, sin saber que tiene solución. Hoy todo eso cambia. Hay algo que pocas personas se atreven a confesar, incluso dentro de la iglesia. Es una batalla silenciosa que no se libra en campos de guerra ni en las calles, sino en el lugar más íntimo que existe, la mente humana. Y si alguna vez has sentido que tu propio pensamiento se convierte en tu peor enemigo, justo cuando intentas creer, entonces lo que vas a escuchar hoy fue preparado para ti. ¿Alguna vez has sentido que quieres creer, pero tu propia mente empieza a sabotear tu fe? Justo cuando intentas acercarte a Dios, aparecen pensamientos que te llenan de duda, culpa o confusión. No estás solo. Esta es una batalla silenciosa que millones de creyentes enfrentan cada día, y muchos ni siquiera saben qué está ocurriendo dentro de ellos. Hoy vas a descubrir 3 señales claras de que tu mente está en guerra contra tu fe. Y la tercera es tan sutil que la mayoría de los cristianos la vive durante años, sin darse cuenta. Si reconoces, una de estas señales, este mensaje puede cambiar la forma en que entiendes tu propia lucha espiritual. Quédate hasta el final. Charles Spurgeon, a quien muchos llamaron el príncipe de los predicadores, dijo una vez algo que me ha marcado profundamente. La fe no es la ausencia de dudas, sino la valentía de avanzar a pesar de ellas. Esa frase, tan sencilla en apariencia, encierra una verdad que pocos comprenden en toda su profundidad. Porque la guerra más feroz que un creyente puede enfrentar no llega siempre desde afuera. Muchas veces, el campo de batalla más violento está justo detrás de sus propios ojos. Vivimos en una época en que la información llega a torrentes, las voces son muchas, las opiniones son infinitas, y el ruido del mundo no parece detenerse jamás. En medio de todo eso, el creyente intenta sostener su fe como quien intenta mantener encendida una vela en medio de una tormenta. Y hay momentos en que esa llama parece apagarse, no por falta de amor a Dios, sino por el peso agotador de una mente que no descansa. La Biblia no nos dejó sin respuesta ante esto. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo nos advierte con una precisión asombrosa: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra, renovación, no es casual. Habla de un proceso, de algo que necesita ser restaurado porque algo ha sido dañado. Y ese daño comienza de maneras tan sutiles que muchas veces ni siquiera lo notamos. Hoy vamos a hablar de 3 señales concretas, 3 síntomas espirituales que indican que tu mente está librando una guerra contra tu fe. No te hablo de teoría, te hablo de realidades que miles de creyentes se enfrentan en silencio, avergonzados de admitir que dudan, que temen, que se sienten lejos de Dios aunque sigan asistiendo a la iglesia, aunque sigan leyendo la Biblia, aunque sigan orando. Spurgeon también enseñó que el creyente maduro no es aquel que nunca es tentado en su mente, sino aquel que aprende a discernir de dónde vienen los pensamientos que lo atacan. Y ese discernimiento comienza aquí, en este momento, cuando decides enfrentar con honestidad lo que está pasando dentro de ti. La primera señal es la más común, y por eso mismo es la más peligrosa: la duda que se viste de razón. Hay una diferencia enorme entre una pregunta honesta, hecha con el corazón abierto, y una duda que se instala como huésped permanente en tu mente, cuestionando cada promesa de Dios como si fueran mentiras. La mente en guerra contra la fe no busca respuestas, busca razones para no creer. Jesús mismo habló de esto en Mateo 13, en la parábola del sembrador. Hay una semilla que cae entre espinos, y los espinos, dice la Escritura, son las preocupaciones de este mundo que ahogan la palabra. Pero hay otro tipo de semilla que cae en terreno pedregoso, donde no hay profundidad de tierra, y cuando llega el calor del sufrimiento, se seca. La mente que no ha sido renovada es ese terreno pedregoso. Recibe la palabra, pero no la retiene. ¿Cuántas veces has escuchado un sermón poderoso, sentiste algo moverse en tu interior, y al día siguiente estabas exactamente igual que antes? ¿Cuántas veces leíste un versículo que parecía hecho para ti, y horas después tu mente ya estaba llena de argumentos en contra?
Eso no es casualidad, eso es una señal clara. Tu mente puede estar en guerra, y esta guerra tiene un enemigo que conoce muy bien su estrategia. Primera de Pedro 5:8 nos dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no necesita destruir tu fe de un solo golpe. Le basta con hacer que tu mente se canse de creer, que tus pensamientos se llenen de incertidumbre, que cada vez que intentes confiar en Dios, una voz interior susurre: ¿y si todo esto no es verdad? Spurgeon mismo confesó haber atravesado períodos de oscuridad espiritual, momentos en que su mente parecía traicionarlo. Pero lo que él aprendió y lo que nosotros también debemos aprender es que reconocer la batalla es el primer paso para ganarla. No puedes vencer un enemigo que no estás dispuesto a nombrar. Por eso estamos aquí hoy, para nombrar lo que muchos callan, para iluminar lo que tantos esconden en lo profundo del corazón, porque cuando la fe está en peligro, el silencio nunca es el camino. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, como nos enseña Efesios 6:17, y una espada guardada en su vaina no protege a nadie. Hay que levantarla, hay que usarla, hay que creerla. Si este mensaje está llegando a tu corazón, suscríbete ahora a este canal. Aquí encontrarás semana a semana mensajes que no solo tocan el corazón, sino que equipan la mente y fortalecen el espíritu. Y si deseas profundizar en tu intimidad con Dios, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace de nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía práctica, nacida de la palabra y del amor por las almas que anhelan volver a sentir la presencia de Dios de manera real y transformadora. Ya nombramos la primera señal, la duda que se disfraza de razón y se instala en la mente como si fuera sabiduría. Ahora necesitamos avanzar hacia algo aún más profundo, porque la guerra en la mente no se limita a los momentos de duda. Hay una segunda señal que es todavía más sutil, más engañosa y por eso mismo más devastadora para la vida espiritual. La segunda señal es esta: la incapacidad de quedarse quieto delante de Dios. Puede sonar simple, pero detente un momento y piensa con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin pantallas, sin música, sin tareas pendientes en la mente, y simplemente estuviste delante de Dios? No para pedir algo, no para cumplir con un ritual, sino solo para estar, para escuchar, para rendirte. Si esa pregunta te incomoda, ya tienes una respuesta importante sobre el estado de tu mente. El Salmo 46:10 dice con una autoridad que estremece: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es una decisión valiente. Es elegir detener el ruido interno para darle espacio a la voz de Dios. Pero una mente en guerra contra la fe no puede quedarse quieta. Se agita, se distrae, salta de un pensamiento al otro como si el silencio fuera una amenaza. Y aquí está la razón espiritual de ese fenómeno. El enemigo sabe que en el silencio Dios habla, sabe que en la quietud el creyente recuerda quién es y en quién confía. Por eso trabaja sin descanso para mantener la mente llena de ruido. Ruido de preocupaciones, ruido de rencores, ruido de planes, de miedos, de comparaciones, de vergüenzas antiguas que no terminan de irse. ¿Has notado alguna vez que justo cuando intentas orar, tu mente empieza a recordarte todo lo que tienes que hacer? ¿Que justo cuando comienzas a leer la Biblia, aparece un pensamiento urgente que parece no poder esperar? Eso no es coincidencia, eso es guerra. Y reconocerlo como tal es parte de aprender a pelear con sabiduría. Jesús lo sabía. Por eso, en medio de su ministerio más intenso, buscaba lugares desiertos para orar. Lucas 5:16 nos dice: Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Hijo de Dios, que tenía poder sobre el viento y el mar, que sanaba enfermos y resucitaba muertos, sentía la necesidad de retirarse al silencio, no porque fuera débil, sino porque entendía que la conexión con el Padre requería espacio, requería quietud, requería una mente que deliberadamente dejaba de correr. Si el Señor lo necesitaba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Pero hay algo más en esta segunda señal que debemos examinar con cuidado. La incapacidad de quedarse quieto delante de Dios
muchas veces viene acompañada de una actividad religiosa intensa, y esto es lo que la hace tan peligrosa. Hay personas que asisten a la iglesia todos los domingos, que participan en grupos de oración, que sirven en los ministerios, que publican versículos en las redes sociales, pero que en su interior están vacías, agotadas y desconectadas de Dios. Hacen mucho para Dios, pero pasan muy poco tiempo con Dios, y esa diferencia lo cambia todo. Jesús tuvo que corregir eso con amor en casa de María y Marta. Marta se afanaba en muchos quehaceres. María se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Y Jesús dijo algo que debería hacernos reflexionar por días. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:42. La buena parte no era el servicio, era la presencia, era el silencio lleno de atención, era la quietud elegida delante de aquel que lo es todo. Una mente en guerra contra la fe prefiere siempre el movimiento antes que la contemplación, porque en el movimiento, en el ruido, en la actividad constante, puede esconder el vacío, puede fingir que todo está bien, puede evitar el encuentro real con Dios, ese encuentro que exige honestidad, que exige rendición, que exige dejar caer las máscaras. Dios no necesita tu performance, te necesita a ti, y esto nos lleva a un punto de suma importancia. La mente que no puede aquietarse delante de Dios generalmente es una mente que carga algo que no ha entregado, un dolor que todavía duele aunque ya no se hable de él, un miedo que se esconde debajo de la actividad, una herida que sigue abierta aunque por fuera todo parezca estar en orden. El apóstol Pedro lo entendió cuando escribió: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Esa palabra echando implica un acto deliberado. No es que la ansiedad desaparezca sola, es que tú la tomas, la nombras y la lanzas sobre él. Pero para hacer eso, necesitas detenerte. Necesitas entrar en ese espacio de silencio que tu mente en guerra tanto teme. El silencio no es el enemigo. El silencio es el lugar donde Dios restaura lo que el ruido ha dañado. Hay una imagen en la Escritura que me ha acompañado mucho en este tema. Es la imagen del Salmo 23, donde el Señor, como buen pastor, hace descansar a sus ovejas en lugares de delicados pastos. No las lleva a lugares de agitación, no las conduce a la batalla sin antes darles reposo, las hace recostar, restaura su alma, las guía por sendas de justicia. Pero para recibir ese descanso, la oveja tiene que dejar de correr. ¿Cuánto tiempo llevas corriendo sin descanso espiritual? ¿Cuántos días han pasado desde que genuinamente dejaste que Dios te encontrara en el silencio, no para pedirle, sino para conocerlo? La segunda señal de que tu mente está en guerra contra tu fe es precisamente esa, la incapacidad de soltar el ruido y habitar la presencia de Dios con quietud y confianza. No te condeno, te comprendo. Vivimos en un mundo que premia la velocidad y castiga el silencio, pero el reino de Dios funciona con otra economía. Allí, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. Allí, los que se aquietan reciben revelación. Allí, los que se humillan son levantados. Isaías 40:31 lo promete con palabras que no envejecen. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La guerra en tu mente quiere robarte esa promesa, pero Dios quiere cumplirla en ti. Hemos recorrido juntos dos señales que revelan cuando la mente está en guerra contra la fe. La primera, esa duda disfrazada de razón que cuestiona cada promesa de Dios. La segunda, esa incapacidad de aquietarse delante de Él, ese ruido interno que nunca parece apagarse. Y ahora llegamos a la tercera señal, que en muchos sentidos es la más dolorosa de todas, porque toca algo que muy pocos se atreven a nombrar en voz alta. La tercera señal es esta, la sensación persistente de que Dios está lejos, de que tus oraciones no llegan a ningún lugar, de que el cielo parece cerrado sobre ti. Si alguna vez has orado y has sentido que tus palabras simplemente se disuelven en el aire, si alguna vez has abierto la Biblia y las letras estaban ahí,
pero la vida parecía haberse ido de ellas. Si alguna vez has estado en medio de una congregación, alabando a Dios y por dentro te has preguntado por qué no sientes nada, entonces sabes exactamente de qué estamos hablando. Y quiero decirte algo con mucho amor antes de continuar. Eso no significa que Dios te haya abandonado. Significa que tu mente está librando una batalla que está afectando tu percepción espiritual. Porque la guerra en la mente no solo ataca lo que piensas, ataca lo que sientes, ataca tu capacidad de percibir la presencia de Dios como real, como cercana, como activa en tu vida. El profeta Elías conoció esa sensación. Después de una de las victorias espirituales más grandes registradas en toda la Escritura, el fuego que descendió del cielo en el monte Carmelo, Elías huyó al desierto, se sentó bajo un enebro y pidió morir. Primera de Reyes 19:4. ¿Pueden imaginar eso? El hombre que acababa de ver el poder de Dios manifestarse de manera sobrenatural, ahora estaba tendido en el suelo, agotado, sintiéndose completamente solo y abandonado. ¿Qué hizo Dios? No lo reprendió, no le dio un sermón sobre la falta de fe. Le dio pan recién horneado, agua fresca, y le dijo: «Levántate y come porque largo camino te resta». Primera de Reyes 19:7. Dios entendió que Elías no necesitaba primero una lección teológica, necesitaba ser sostenido. Y eso habla con una ternura inmensa sobre cómo el Padre trata a sus hijos cuando la mente está en el fondo del pozo. Pero hay algo más en la historia de Elías que necesitamos ver con cuidado. Cuando finalmente llegó al monte Horeb, Dios le habló. Y no le habló en el viento recio que partía los montes, no le habló en el terremoto, no le habló en el fuego, le habló en una voz apacible y delicada. Primera de Reyes 19:12. Una voz que solo se escucha cuando la mente deja de esperar el espectáculo y aprende a reconocer lo suave, lo íntimo, lo pequeño. Una mente en guerra contra la fe busca señales dramáticas, busca emociones intensas, busca experiencias que la convenzan de que Dios está ahí. Y cuando esas experiencias no llegan, concluye que Dios se ha ido. Pero Dios nunca se fue. Simplemente estaba hablando en una frecuencia que la mente agitada no puede sintonizar. El salmista David también atravesó esos valles oscuros. En el Salmo 22:1 clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estoy lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor». Esas palabras no son palabras de alguien sin fe. Son palabras de alguien cuya mente está en medio de una tormenta tan fuerte que la percepción de Dios se ha nublado. Y aún así, David siguió hablando con él, siguió clamando, porque en el fondo de su ser, debajo del dolor, debajo del silencio que tanto dolía, había algo que no cedía, una confianza que la oscuridad no había logrado apagar del todo. Eso es lo que la guerra en la mente busca destruir. No tu teología, no tus conocimientos bíblicos, sino esa confianza íntima, esa relación personal que dice: aunque no entiendo lo que está pasando, sé en quién he creído. Segunda de Timoteo 1:12 dice exactamente eso. Yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo escribió esas palabras desde una prisión, no desde un púlpito con luces y música, desde cadenas. Y aún desde ahí, la certeza no era una emoción, era una decisión, era un ancla que el sufrimiento no había podido arrancar. Cuando tu mente siente que Dios está lejos, el peligro más grande no es la distancia. El peligro más grande es que dejes de hablar con Él porque sientes que de todos modos no te escucha. Ese es el momento en que la guerra en la mente logra su objetivo, el silencio del creyente. Porque cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar, cuando dejamos de abrir la palabra, la oscuridad tiene campo libre. El Señor Jesús, en la noche más oscura de su existencia humana, en el huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre, con el peso del mundo entero sobre sus hombros, hizo exactamente lo opuesto a lo que la mente en guerra sugiere. No huyó, no cayó, cayó sobre su rostro y oró. Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Clamó con todo lo que tenía, y el Padre lo sostuvo.
Eso es lo que Dios quiere hacer contigo ahora mismo. No tienes que fingir que estás bien. No tienes que orar con palabras perfectas, ni sentir algo extraordinario. Solo tienes que caer de rodillas, abrir tu boca y decir: Señor, aquí estoy. No entiendo nada, no siento nada, pero sigo siendo tuyo. Ese tipo de oración rompe algo en el mundo espiritual que ninguna elocuencia puede romper, porque Dios no responde a la perfección de nuestras palabras, responde a la honestidad de nuestro corazón. Y Hebreos 4:16 nos da una invitación que no tiene fecha de vencimiento. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia para el oportuno socorro, para este momento, para esta batalla, para esta mente cansada que ha estado peleando demasiado tiempo sola. La sensación de que Dios está lejos no es la verdad, es una señal de guerra. Y ahora que la has reconocido, ya no tienes que seguir creyéndole a esa sensación. Tienes algo más poderoso que un sentimiento. Tienes la palabra de aquel que prometió nunca dejarte ni abandonarte. Y esa palabra, amado, no falla. Hemos llegado a un punto en este mensaje donde ya no podemos quedarnos solo en el diagnóstico. Reconocer las 3 señales es necesario y es valiente, pero el conocimiento sin acción se convierte en peso, no en libertad. Entonces, la pregunta que necesitamos responder ahora es esta: ¿cómo se pelea esta guerra? ¿Cómo se renueva una mente que ha estado tanto tiempo en conflicto con la fe? Porque hay una verdad que el enemigo no quiere que conozcas. La mente puede ser renovada, no parcialmente, no con el tiempo de manera vaga. Puede ser transformada de manera real, profunda y permanente. Y esa transformación tiene un nombre, tiene un método y tiene una fuente. El nombre es santificación. El método es la palabra de Dios y la fuente es el Espíritu Santo. Juan 17:17 registra las palabras del propio Jesús orando al Padre por sus discípulos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No dijo santifícalos con experiencias emocionales, no dijo santifícalos con buenas intenciones, dijo con tu palabra, porque la palabra de Dios no es simplemente un libro de historias antiguas, es un agente vivo, activo, que entra en la mente humana y comienza a reorganizar lo que el pecado, el dolor y la guerra espiritual han desordenado. Hebreos 4:12 lo describe con una precisión que asombra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada no necesita que tú la sientas actuar para que actúe. Solo necesita que la introduzcas en tu mente con constancia, con fe, con hambre genuina de ser transformado. Entonces el primer paso para ganar la guerra en la mente es volver a la palabra. No leerla como quien cumple una tarea, leerla como quien bebe agua después de días en el desierto, leerla con la expectativa de que algo en ella tiene el poder de cambiar lo que tú solo no has podido cambiar. Pero hay un segundo elemento en esta batalla que es igualmente importante y que muchos creyentes subestiman por completo: la comunidad de fe. La mente en guerra prospera en el aislamiento. El enemigo sabe que un creyente solo, sin cobertura espiritual, sin hermanos que lo sostengan, es un blanco mucho más vulnerable. Por eso uno de sus movimientos favoritos es llevar al creyente herido a alejarse de la iglesia, a desconfiar de los hermanos, a encerrarse en su propio dolor como si la soledad fuera más segura que la comunidad. Eclesiastés 4:12 dice con una imagen poderosa: si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. La comunidad no es perfecta. La iglesia está formada por personas imperfectas en proceso de santificación. Pero la presencia de hermanos que oran contigo, que te sostienen con la palabra, que te recuerdan quién eres cuando tú mismo lo has olvidado, es una de las armas más poderosas que Dios ha puesto a tu disposición. No abandones la comunidad cuando la guerra arrecia. Es precisamente en ese momento cuando más la necesitas. El tercer elemento es la oración, pero no cualquier tipo de oración. Hablamos de una oración honesta, persistente y expectante.
No la oración de quien repite palabras, porque así aprendió que se debe orar, sino la oración de quien entra delante de Dios como un hijo que necesita a su padre, con toda la carga, con toda la confusión, con toda la oscuridad, y la derrama sin vergüenza sobre aquel que prometió escuchar. Filipenses 4, 6 y 7 nos dan una de las promesas más hermosas de toda la Escritura. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo ves? La paz de Dios guarda los pensamientos. Hace centinela en la puerta de la mente. Custodia lo que entra y lo que permanece. Pero esa paz llega como resultado de llevar las cargas a Dios con honestidad y gratitud. Hay un cuarto elemento que quiero mencionarte, y es quizás el más contracultural de todos en nuestra época: el ayuno. No como práctica religiosa vacía, sino como acto deliberado de decirle a tu cuerpo, a tu mente y al mundo que hay algo que vale más que la comodidad, que hay una hambre que ningún alimento terrenal puede saciar. El ayuno disciplina la mente, la enseña a someterse al espíritu, la entrena para escuchar lo que normalmente el ruido del cuerpo ahoga. Cuando los discípulos no pudieron echar fuera cierto demonio, Jesús les explicó en Mateo 17, 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas que requieren esa combinación, y la guerra en la mente puede ser una de ellas, no porque Dios necesite que sufras para actuar, sino porque hay niveles de sensibilidad espiritual que solo se alcanzan cuando deliberadamente dices no a lo que distrae y sí a lo que transforma. Y finalmente, hay algo que está por encima de todas las estrategias, de todas las disciplinas, de todos los métodos. Es la gracia. La gracia de Dios que llega a la mente más cansada, más confundida, más llena de cicatrices y dice: yo te hice, yo te conozco, yo no me cansé de ti, aunque tú te hayas cansado de luchar. Segunda de Corintios 12:9 registra las palabras de Dios al apóstol Pablo en uno de sus momentos más vulnerables: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de tu mente, esa que tanto te avergüenza, esa que creías que te descalificaba delante de Dios, es precisamente el espacio donde su poder puede manifestarse de manera más gloriosa. No tienes que llegar a Él con la mente sana, puedes llegar con la mente en guerra, y Él se encargará del resto. La batalla es real, las señales que hemos examinado son reales, pero el poder de Dios para transformar la mente es infinitamente más real que cualquier guerra que el enemigo pueda levantar contra tu fe, y ese poder está disponible para ti, ahora mismo, en este instante, sin condiciones que tú debas cumplir primero. Dios no espera que estés bien para acercarte, te espera exactamente como estás, con la duda, con el ruido, con el silencio que duele, con la sensación de lejanía. Te espera con los brazos abiertos, como el padre que divisó a su hijo desde lejos y corrió a su encuentro sin esperar que llegara hasta la puerta. Lucas 15:20. Así te espera a ti. Hoy recorrimos juntos un camino que pocos se atreven a transitar, el interior de una mente en guerra. Reconociste las señales, enfrentaste la verdad con valentía y encontraste en la palabra de Dios el fundamento que ninguna batalla puede destruir. Esa mente que ha luchado tanto tiene un Padre que no se rinde con ella. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, nos ayuda mucho que te suscribas al canal, dejes tu like y comentes aquí abajo lo que Dios habló a tu vida hoy. Esos gestos simples hacen que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escucharlo. Y si deseas profundizar aún más en tu intimidad con Dios, encuentra en el primer comentario fijado nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.